¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a este su canal. Bueno, en esta ocasión permítanme demostrarles una cámara fotográfica en formato 35 milímetros de la marca Pentax modelo Zoom 90WR, la cual está está interesante porque tiene unas funciones destacadas. Asimismo tiene un pequeño detalle que les voy a mostrar un poquito más adelante. Solamente quiero que vean físicamente cómo está la cámara. Ok, ahí está. Okay. Vamos a verla de abajo. Ahí está el número de serie que termina en 817, los tres últimos dígitos. Las baterías que ya tenemos instaladas. Ok, utiliza dos baterías modelo CR123A. Ok, ahí está, 123 de litio. Ok, ahí vemos en Energizer. Ok, y aquí vemos el modelo y debe decir 123 de 3 volts cada una. Y bueno, ya tenemos un par de baterías instaladas. Esta cámara está suave porque dentro de otras cámaras que he manejado o que he demostrado de la marca Pentax, esta tiene una característica pues interesante, ya que pues tiene el multienfoque, tiene lentes de zoom, por supuesto, tiene varias funciones, y una de ellas, la que me llama más la atención, va aquí. Y digo va aquí porque aquí precisamente lleva encajada esta pieza, y esta pieza no es nada más ni nada menos que un control remoto infrarrojo. Ahí está, ok. Es un control remoto que va insertado aquí. Ahorita no lo vamos a insertar por completo porque para sacarlo es más complicado, pero les quiero mencionar que con este control remoto nos va a permitir tomar fotografía y controlar el zoom. Ok, aquí este es un sensor precisamente para el infrarrojo. Ahí lo estamos viendo. Es un sensor para el control remoto, o sea, tanto puedes controlar la cámara estando detrás de ella, como también la puedes controlar estando de frente, ya que aquí también tiene un sensor que es infrarrojo. Este es un sensor infrarrojo. ¿Okay? Entonces, en este caso nos falta no nos faltan los controles para el zoom in out. Ok, está desprendida esta pieza. Acá abajo vemos este pequeño botón con una florecita para hacer un enfoque específico en algún objetivo, y el botón de encendido. Ok, otros ajustes. Acá también vemos modalidades, el botón de modalidades de enfoque también. Por este costado, donde va precisamente el control remoto, vemos un botón que dice Drive, y el flash, y un puntito para cuando terminamos de usar el rollo rebobinarlo de forma electrónica. Ok, entonces vamos a abrir la compuerta. Esto es para que vean las condiciones en las que se encuentra la cámara por dentro, las cuales están muy buenas. ¿Okay? Y aquí vemos el logotipo, el icono del rollo. Se instala de este lado. Ahí va el rollo de 35 milímetros, y la parte o la lengüeta va enrollada aquí. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver que la lente internamente está muy bien. Asimismo, el mecanismo o la planchita esta que sostiene, o más bien mantiene en su lugar el rollo, pues todo va muy bien. Ok, ahí está. Vamos a cerrar y vamos a escuchar que se va a activar, o sí, que se va a escuchar el motor. Ok, ahí la cámara ya acomodó supuestamente el rollo en posición, ya lo recorrió listo para tomar fotos. Ok, entonces vamos a encender aquí la cámara. El control remoto aquí lo tengo. Ok, entonces una vez que yo encienda la cámara, se va a prender un foquito rojo aquí, va a parpadear. Entonces ese foquito rojo me va a indicar
que la cámara ya está lista para que yo le pueda dar órdenes, ok. Y las dos órdenes que podemos hacer con este control remoto infrarrojo, uno es el disparo y dos, controlar el zoom, ok. Perdón. Entonces vamos a encenderla, ok, ahí está, y ahí está parpadeando el foquito rojo que les había mencionado. Entonces ahorita yo ya puedo darle una instrucción. Voy a quitar la antorcha para apreciar mejor. Entonces aquí vemos el control remoto, okay, y le voy a indicar que me haga que dispare, okay. Ahí está, okay. Suelo por acá. Vamos ahora a darle la instrucción que saque el lente, que haga un zoom, ok. Vista de lado, eso es lo que saca el zoom. Vamos a verlo así mejor, ok. Se va a retroceder a la mitad, ok. Otro toque más, a ver, así, ahí está. Debes de estar enfrente de la cámara, porque si lo haces así no estás en rango, entonces debes de estar enfrente, ok. Otra vez, otra vez, ok, y otra vez, ok. Vamos a hacerla más para allá y vamos a darle otra vez una instrucción o una orden que dispare, ok. Ahí está. Si se fijan bien, el foquito rojo tarda unos segundos en volver a parpadear. Si yo intento querer hacer, ahí está parpadeando otra vez. Si yo quiero dar otro disparo antes de que el foquito rojo empiece a parpadear, no va a ser posible, ok. Vamos a hacer la prueba. Ahí está. Le quiero dar otro disparo, no me obedece hasta que esté el foquito rojo. Igual con el zoom, no me lo va a hacer. Ahora sí, porque acaba de parpadear. Ahí está, ok. Vamos a disparar, ok. Vamos a querer hacer un zoom y no lo va a respetar, no lo va a obedecer porque no está el foco rojo parpadeando. Ahora sí, ok, está, y ahí está, ok. Igual vamos a verlo acá atrás. Les dije que tiene un sensor aquí, entonces vamos a darle la instrucción con el control que dispare. Ahí está, ok. Hasta que no esté flashando en rojo no podemos volver a disparar. Ahí está. Si le quiero dar, pues tengo que esperarme a que cargue. Ahí debe de dar. Ok. Tienes que esperar que el foquito rojo esté parpadeando. Bueno, en este caso a lo mejor ya, sí, ya estamos escasos de pila. Ahí lo podemos ver. A ver. Ahí nos sale que la batería ya está bajándose. Precisamente. Ok. Vamos a apagarla. A ver, vamos a tratar de apagar la cámara. Ahí está, ya está apagada. Ok. Pero sí se dieron cuenta que, bueno, la cámara sí respondió muy bien. Ok. Ahí lo encajamos esta cosa. Ahí está. Ok. Ahí está. Si yo lo prendo y lo quiero hacer manual, sí lo va a dar. Ahí está. Por si había dudas de que no lo hiciera. Ahí está. Ok. Solamente que manualmente no lo puedo regresar. No hay forma más que apagándolo. Lo prendo otra vez. Y ahí está. Ok. Ahí está. Pues bien, ahí lo tienen, la cámara bien suave con su control remoto, muy diferente a otros modelos que he visto de Pentax. Aquí para sacar el remoto tiene
un botoncito pequeño aquí, lo tienes que mantener presionado para poder que el control remoto salga. Ok, ahorita hacerlo en el video con una sola mano es un poco complicado, incómodo. Ahí está, ahí lo saqué y ahí lo vamos a volver otra vez a encajar. Ahí está. Ok, ahí lo tienen, Pentax Zoom 90 WR 35 milímetros con características pues muy suaves para el tipo de cámara y un control remoto que responde muy bien. Okay. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver este video. Cualquier cosa estamos a la orden. Saludos cordiales. Gracias.